Bueno, perdón que el jueves pasado no pude tener clase con ustedes, pero estaba muda. La verdad que no la estoy pasando bien con mis cuerdas vocales. Unos días antes de que empiece la cuarentena, ya por marzo, me diagnosticaron unos quistes en cuerdas vocales. Estoy en tratamiento para ver si puedo evitar la cirugía. Y bueno, la semana pasada la verdad que no me salía la voz. Así que hicimos el cambio con Marisa, un cambio casi de último momento porque me levanté esa mañana casi muda, creí que avanzando un poquito el día iba a mejorar, pero no hubo caso. Así que bueno, les cuento un poquito cómo seguimos. Hoy vamos a comenzar con el tema de control de gestión e indicadores de gestión. Es un tema muy lindo, la verdad. No sé si después lo ven en otra materia o no, pero la verdad que es un tema muy interesante. Yo en la novedad les puse que era el último tema de la materia, me equivoqué, está faltando eh, otro tema que ya les comento, pero hoy vamos a empezar con esto de control de gestión e indicadores, que lo vamos a completar este jueves. Y el otro tema que está faltando es el de herramientas de gestión. En ese tema de herramientas de gestión, eh, entre el jueves y el miércoles que viene, los vamos a ayudar a interpretarlo, pero en realidad es un tema de lectura, que también les voy a subir una carpeta con material para que material bibliográfico para que lo lean, ¿sí? Eh, Ahora les comento brevemente como para que ya puedan ir estudiándolo en los momentos que ustedes puedan. Eh, ya les cuento de qué se trata y demás. Entonces, la idea es, hoy lunes y el jueves vamos a ver indicadores de gestión y herramientas de gestión. El miércoles van a ver con la profesora Marisa la terminación o la corrección o las dudas del ejercicio que ella nos subió el jueves pasado. El próximo miércoles eh, el jueves, ya les dije conmigo, el próximo miércoles eh, vamos a tener una clase para cerrar algunos temas que hayan quedado inconclusos o algunas consultas que quieran hacer, etcétera, etcétera. Y el jueves 26 tenemos el segundo parcial. Recuerden utilizar el foro y demás para todas las dudas que les vayan surgiendo. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Yo voy a empezar por compartir pantalla. Recuerden que al compartir pantalla suele empezar un ruido de fondo. Si fuera así, les voy a pedir a alguien que hable como para corregir la distorsión. Bien, voy a empezar por compartirles el Excel pizarrón para ver los temas faltantes de la cursada. ¿Sí? De los temas faltantes de la cursada tenemos control de gestión, indicadores, que es lo que vamos a ver hoy. Esto lo vamos a ver en la clase del 16 del 11 del 2020 y en la clase del 19, el jueves del 19, ¿no? Si estoy equivocada, lo vemos, en la clase del 19. Y el otro tema es herramientas de gestión. Primero anoto algunas cositas y ya se las explico. Herramientas de gestión es de lectura bibliográfica. Ese material, voy a subir una carpeta con ese material. Y lo que voy a subir, puse subir en vez de subir, ya lo corrijo. Voy a subir una carpeta con el material de lectura
más investigación adicional. Ya me van a entender a qué me refiero con esto. Esta investigación adicional no es más ni menos que googlear acerca de estas herramientas en caso de que no quede claro el material bibliográfico que les hayamos subido. También les voy a subir, aparte de la carpeta con el material, les voy a subir ciertas indicaciones de lectura. Indicaciones para la lectura. ¿A qué me refiero con esto? Ya vuelvo arriba a las indicaciones para la lectura. ¿Qué es esto de las herramientas de gestión? Han ido apareciendo a lo largo del tiempo ciertas herramientas, técnicas, modelos y demás que sirven de ayuda para la gestión de empresas. Y algunas sirven de ayuda para el costeo. Entonces, nos vamos a encontrar con que hay herramientas de gestión y hay herramientas de costeo. Para salvar un poco la intriga, digamos. ¿Ustedes han visto en alguna materia el Just in Time? O justo a tiempo, depende si lo vieron en castellano o en inglés. Un poco por arriba de la administración. Muy bien. Por ejemplo, el Just in Time es una herramienta de gestión. ¿Qué plantea? Que como los stocks no le agregan valor al producto, sino que solo le agregan costo, entonces habría que gestionar la producción sin stocks. Para darles ejemplos simples de cosas que ustedes van a poder leer en la bibliografía. Otra herramienta de gestión es la reingeniería. ¿Han oído hablar de lo que significa una reingeniería? Parece que no. Otra herramienta de gestión es, por ejemplo, la tercerización o el outsourcing. ¿Han oído hablar de tercerizar? Acá no me digan que no, ¿eh? En esta misma materia ustedes han visto técnicas para analizar si me conviene tercerizar un determinado servicio o la adquisición de un determinado bien o producirlo, ¿no? En decisiones de hacer o comprar, es una parte de lo que es el análisis de la tercerización o del outsourcing. Bueno, de esa misma manera hay varias herramientas de gestión. Referido a esas herramientas de gestión, en cuanto a qué son, de qué se tratan y demás, son técnicas, herramientas y demás que vienen desde hace varias décadas. Ustedes van a ver que en el programa de la materia dice nuevas técnicas. A ver, no tienen nada de nuevas. Vienen estando en el mercado desde hace un montón de tiempo. Pero, como son un montón, en ese subir indicaciones para la lectura, yo les voy a subir una especie de lista de herramientas sobre las cuales leer y qué leer de esa lista de herramientas a leer. ¿A qué me refiero con qué leer? Van a tener que analizar de cada herramienta en esa bibliografía que les vamos a subir, más alguna bibliografía que puedan googlear en esa investigación adicional que les acabo de mencionar, qué es lo que van a tener que leer. Es decir, de qué se trata esa herramienta, de qué no se trata, parece una pavada pero no lo es, para qué sirve, o sea, para qué se utiliza, o para qué se la recomienda, para qué no se utiliza. Ejemplo, un just in time, según lo que les acabo de decir. ¿A ustedes les parece que puede servir para gestionar recursos humanos?
No, no, es para stocks. Exacto, es fundamentalmente para reducir costos de los procesos productivos, ¿sí? Entonces, en el de qué se trata, el de qué no se trata, el para qué se utiliza, el para qué no se utiliza, ventajas, desventajas, eh, yo acá le llamo primos. ¿A qué me refiero con primos? Hay cierto tipo de herramientas que son más fáciles de implementar si previamente implementé otras. Es decir, hay herramientas que se complementan, hay otras herramientas que no. Entonces, de la lista de todas estas herramientas, en esta lista de herramientas sobre las cuales leer, entre otras de esas listas, se van a encontrar con ABC, ABM. ¿Han visto en sistemas de costos el costeo por ABC? Sí, yo lo vi. Sí, el costo. Bien, eso se ve en sistemas de costos. ¿En qué consiste el costeo por ABC en vez del costeo tradicional? Para quienes no lo hayan visto, esto lo pongo solo para quienes, o sea, nosotros no tomamos costeo ABC en gestión y costos, porque esto es un tema que se aprende en sistemas de costos. Sí puedo tomar algo de la herramienta ABC o ABM en términos explicativos. No vamos a tener un ejercicio para costear por ABC, pero sí lo podemos tomar como herramienta de costeo o herramienta de gestión. Entonces aquí les anoto, para quienes no lo hayan visto en sistemas de costos, les voy a subir una grabación de la explicación que hice de ABC en otro curso. Solo para el que no lo vio, porque en la vida real, cuando les toque salir a trabajar, si eligen o les toca trabajar en costos, si la empresa trabaja por ABC, les va a ser de utilidad tener un conocimiento, aunque sea general, de qué se trata el costeo por ABC. Repito, no vamos a tomar un ejercicio de costeo de ABC, pero sí puedo tomar una pregunta teórica, porque forma parte de la lista de herramientas, ¿sí? Otra de las herramientas es el tablero de control, del cual hoy vamos a hablar, tablero de control barra cuadro de mando integral, no son lo mismo, es barra. El cuadro de mando integral, también llamado Balance Scorecard. De este algo vamos a hablar hoy, pero también lo van a tener que leer. Otra herramienta es el outsourcing o tercerización. Otra herramienta es el benchmarking, ¿sí? Y yo acá voy a poner un simple etcétera, porque total les va a llegar en la lista de herramientas a leer y qué conclusiones tienen que sacar de cada una de esas herramientas que lean. Dentro del material bibliográfico que yo les voy a subir está escaneado el capítulo correspondiente del libro de Peralta, donde habla de las herramientas de gestión, y también escaneo de algunos capítulos de algunos libros que tratan algunas de estas herramientas de gestión. ¿Sí? Si en ese material bibliográfico que yo les mando no encuentran alguna de las herramientas que yo arme en esta lista, las pueden googlear, son todas herramientas que existen hace millones de años. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, de estas herramientas de gestión, en general es casi todo lectura bibliográfica, no hay ejercicios, de esto es todo teoría. Lo que tienen que leer de cada una de ellas es esto, más algún detalle que esté en las indicaciones que les subamos, del material bibliográfico que les proveamos y la lista de herramientas que vamos a acotar. De todo eso lo van a tener que leer ustedes. ¿Sí? Bien.
Ahora sí, vamos con el otro tema que nos falta, que es control de gestión, indicadores. Oportunamente nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que empezó la materia con el famoso costos diferentes para fines diferentes? Y habíamos visto que la última de las finalidades era el control de gestión. ¿Y qué habíamos visto? Que ese control de gestión se realiza a través de varias cosas. Auditoría interna, auditoría operativa, control presupuestario, que ya lo vimos cuando vimos los desvíos de presupuesto, y el último son los indicadores de gestión, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy. ¿Por qué? Porque control presupuestario ya lo vimos, las auditorías ustedes las ven en otras materias, que no son gestión y costos, y entonces nos vamos a dedicar a los indicadores de gestión. De estos indicadores de gestión vamos a ver generalidades, vamos a ver a qué se le llama KPIs, deben haber oído hablar de los KPIs, y vamos a ver también su utilidad en el armado de tableros de control o de comando y en cuadro de mando integral, que no son lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Para ver todo esto que acabo de mencionar de los indicadores de gestión, es que tienen toda esta carpeta que ahora la repasamos juntos. En esta carpeta de control de gestión que les subí, tienen capítulo del libro de Peralta, que lo tienen que leer. Muchas de las cosas que están ahí las voy a explicar hoy, pero como digo siempre, prefiero explicarles cosas que no necesariamente están tal cual en el libro, porque si no, los mando a leer el libro. Entonces, lean ese capítulo de Peralta. Hay 2 PowerPoints. Yo hoy voy a recorrer el que está más completo, pero ustedes tienen este que está más resumido. Tienen un Excel donde hay un montón de fórmulas. Y acá voy a explicar una cosa. Vuelvo al Excel un segundito. De los indicadores de gestión vamos a ver generalidades. Dentro de esas generalidades vamos a ver indicadores típicos y vamos a ver indicadores nuevos. De esos indicadores típicos, yo les voy a poner acá ver fórmulas en el Excel correspondiente. ¿Sí? O sea, en este Excel que les estoy mostrando acá, que dice UVA, bueno, son del cuatrimestre 1, pero dice indicadores, fórmulas, ahí tienen una serie de fórmulas a las que hoy voy a ir haciendo referencia también. Este archivo, que es el tratamiento del estado de resultados, hoy lo vamos a ver, pero creo que lo vamos a ver, y si no lo vemos en la próxima clase, en qué consiste. Ahora cuando empecemos a recorrer el tema de indicadores, vamos a ver que para poder armar un indicador, yo tengo que adecuar la información, porque es muy difícil usarla tal cual viene. Tal cual como sale la información de determinados lugares, a veces es necesario adecuarla para poder usarla en el armado de un indicador. Una de esas adecuaciones tiene que ver con ordenar el estado de resultados. Ven que acá dice tratamiento del estado de resultados. Entonces, cuando lleguemos ahí, acá tienen esa información. Apalancamientos, ahí tienen varios indicadores de apalancamientos. En este Word que habla del análisis de la forma de DuPont, es otra manera de ver los indicadores, no creo que lleguemos hoy a verlo. Y el último de todos es un PowerPoint
donde ven que dice guía de cuadro de mando. Bueno, es una guía para construir un tablero de control o un cuadro de mando integral, que no son lo mismo, pero parten más o menos de las mismas premisas. Entonces, yo hoy voy a dar las generalidades, vamos a ver algo genérico de lo que es un KPI y vamos a ver algo genérico en cuanto a la utilidad de esos KPIs en el armado de este cuadro de mando integral. Los detalles de todo esto que yo voy a ver de manera genérica lo tienen en toda esta información, que es importante que la tengan en cuenta y que la vean, porque yo el jueves voy a dar algunas precisiones de cosas que hoy voy a dar genéricas, pero no voy a explicar paso por paso todo lo que está en esta información, sino que van a tener que trabajar un poquito ustedes con las indicaciones que yo les voy a dar. ¿Correcto? Nos vamos a centrar entonces ahora, vamos a poner acá indicadores, generalidades. Por favor me paran en el momento en que necesiten pararme, ¿sí? Y a la vez, como siempre les como un pedacito después de las 17, por favor, alguien que me avise cuando sean las menos 10, menos cuarto, o si yo me estoy pasando, ¿sí? Bueno, porque total terminamos el jueves, lo que hoy no podamos terminar. Bien, si yo les pregunto qué es un indicador, ¿qué me dirían ustedes? Una medida que usas para resumir información. O sea, sacás un cociente entre dos valores y cuando te hacen una pregunta respondes con eso para no dar todos los datos. Buenísimo, muy buena tu explicación. Nombre, acuérdense que no los veo porque estoy en el compartir, no estoy viendo quién me habla. Fernando, ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy buena la explicación, muy buena. Yo voy a ir un poquito más atrás a un concepto casi de perogrullo, ¿no? Como que es casi obvio. Un indicador es algo que me indica algo, ¿no? O sea, el indicador, valga la redundancia, indica algo. ¿Y cómo lo indica? A través de un resumen, como bien lo dijo Fernando, en vez de hablar un montón, puedo resumirlo a través de un resumen que surge de un cociente. O sea, generalmente un indicador es un cociente, ¿sí? Ese cociente me permite medir algo, me indica con su resultado, indica algo. Va a indicar, por decir algo, si el cociente es costos sobre ventas, ¿qué me va a estar indicando? ¿Qué parte, qué porción de los costos logro cubrir con mis ventas? La diferencia con el 100% me va a estar indicando que el resto es ganancia. ¿Se entiende? Eh, para, para complementar lo que nos dijo Fernando, supónganse si alguien me pregunta, como él dice, ante una pregunta puedo resumirlo respondiendo con el resultado de un indicador. Si alguien me pregunta, che, nuestros costos son muy elevados, si yo le hago el cociente costos dividido ventas, es una manera de mostrar si mis costos son elevados o no. Entonces le diría, mira, nuestros costos representan el 70% de la venta. Voy a poner el ejemplo. Si yo digo costos divididos ventas. Entonces supónganse que en el numerador costos 10.000 pesos. Las ventas 18.000 pesos. Entonces, si hago el cociente, mirá, nuestros costos son el 55% de las ventas.
El que me está escuchando puede ser que todavía le quede la duda y diga, pero escúchame, ¿y eso es mucho o es poco? ¿Estamos bien o estamos mal? Otro cociente complementario de esto podría ser costos míos dividido costos de la competencia. Por decir algo, ¿sí? Ya vamos a ver que no es tan simple armar un indicador. Entonces, supónganse que yo hago el cociente y el cociente de mis costos con respecto al costo de la competencia me da 1,003. ¿Qué conclusión sacarían de un cociente de mis costos con respecto a los costos de la competencia y me da 1,003? ¿Qué pregunta, eh? Vamos, ¿qué conclusión sacarían? Si el cociente son mis costos dividido los costos de la competencia. Que yo tengo más costos que la competencia, si no tendría que ser menor a 1. Muy bien, primera conclusión, mis costos superan a los de la competencia. ¿Nombre? Fernando, Ah, también Fernando, perdón, no te conocí la voz, Fernando. Bárbaro, ahora, yo lo supero en un 3 por mil, ¿correcto? Yo lo estoy superando en un 3 por mil. ¿Eso es grave o estamos más o menos igual que la competencia? estás más o menos igual. Puedes analizar qué es lo que hace que te dé ese número. Exactamente, que no sería lo mismo que si me hubiera dado 1,3. Acá sí estaría complicado, ¿no? Porque si mis costos me dieran 1,3 dividido los costos de mi competencia, yo estaría un 30% por encima de los costos de mi competencia. Casi que me estoy comiendo toda la rentabilidad, porque difícilmente yo pueda vender más caro que mi competencia. ¿Se va entendiendo que la idea que planteó Fernando de que se resume en un cociente la respuesta a algo que me preguntaron sin tener que estar dando demasiadas explicaciones? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué es un indicador? Indica algo a través de un resumen que surge de un cociente. Hasta acá vamos bien. También decimos indicadores de gestión. ¿Eso qué significa? Que si son indicadores para la gestión, quiere decir que tienen utilidad ¿en qué? En planificación, en organización, en dirección y en control. Por eso los vamos a usar en control de gestión, ¿correcto? ¿Vamos bien? Quiere decir que yo voy a medir con estos indicadores, voy a medir cosas que me sean útiles para planificar, para organizar la empresa, para dirigirla y para controlarla. Y quiero parar en este punto que es el de control. Me voy a preguntar acá. ¿Es lo mismo control que relevamiento? Voy con un ejemplo. Supongamos que yo les digo, este mes las ventas fueron un 10% mayores que el mes pasado. O sea, esto proviene, lógicamente, que esto proviene de un indicador que dirá ventas mes 2 dividido ventas mes 1. Ese indicador,
si llegué a la conclusión que tengo acá arriba, me está diciendo que ventas mes 2 dividido ventas mes 1 me dio 1,10. Y estoy leyendo, este mes, las ventas fueron un 10% mayores que el mes pasado. Con eso que acabo de hacer control o acabo de hacer relevamiento. Relevamiento. Muy bien. ¿Y qué estaría faltando? ¿Por qué no estoy haciendo control? Porque control sería compararlas contra una planificación. Muy bien. Nombre, Constanza. Constanza. Muy bien. Es decir, esto ya en parte lo habíamos visto cuando estuvimos viendo control presupuestario, ¿no? ¿Qué me estaría faltando para que esto fuera control? En esta misma frase yo debería poner, este mes las ventas fueron un 10% mayores que el mes pasado y el objetivo planificado era un aumento del 11%. Ahí sí estoy haciendo control. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando contra algo que planifiqué previamente. Sí, sí, lo planifiqué previamente, ¿no? Con la redundancia de números. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿por qué hago esta disquisición de aquí? Nosotros ahora vamos a trabajar con el armado en sí de los indicadores más que con la interpretación de los indicadores. Pero con este armado de indicadores tenemos que saber si los estamos armando, los estamos haciendo todos los meses, solo para saber dónde estoy, o si los estoy utilizando para controlar dónde estoy versus dónde quería estar. La lógica de un indicador de gestión o para control de gestión es sumar el indicador con la metodología que vamos a ver a continuación y fijarle un valor deseado. Yo quiero que este indicador, es decir, a este vamos a ponerle acá, vamos a ponerle el indicador planificado. Yo quería que este indicador me diera 1,11. Ahora, el indicador real me dio 1,10. ¿Correcto? Entonces, la lógica es que todo el criterio y la metodología para el armado de indicadores que vamos a ver a continuación me tiene que servir para armar el indicador, fijarle un valor deseado y después, cuando ya sucedió la realidad, ver si estoy alcanzando el valor deseado o no. ¿Estamos bien hasta acá? Nos vamos a saltear una cierta cantidad de cosas en el medio. Voy a pasar casi al final de lo que vamos a ver hoy, pero nos vamos a poner en lo siguiente. ¿Qué significa y en qué consiste semaforizar un indicador? ¿Alguien sabe esto que estoy poniendo acá? Bien. De acuerdo a la variación del indicador, va a tener un color el semáforo, rojo, amarillo o verde, Muy bien, muy bien. ¿Y para qué me sirve ese rojo, amarillo y verde? para saber si en el momento que estoy midiendo el indicador, en el estado que está la medición que estoy comprobando, si estoy muy por abajo de lo esperado o muy por arriba o en el normal. Muy bien, muy bien. Un segundito que justo vinieron de la farmacia, ¿eh? No se me vayan. Muy bien, ¿eh? Ahora te pregunto el nombre. Aguántenme un segundito, por favor.
Disculpen la interrupción, pero bueno, pedí unas cosas de farmacia y creí que las iban a traer más tarde, pero las acaban de traer. ¿Viste? Muy bien, nombre de quien me dijo esto. Sergio soy. Muy bien, Sergio, muy bien. ¿Qué significa esto de semaforizar? Tal cual lo que dijo Sergio. Pregunto, ¿la semaforización sirve si estoy haciendo relevamiento o solo se usa para control? Chan, por pregunta. Yo creo Yo creo que para control, porque muy bien, si no, es como que es un indicador que nada, que indica algo, pero que no estamos en una zona colorada, verde o amarilla. muy bien. Es decir, no podría fijarle color amarillo, verde o colorado si no le fijé previamente qué valor quiero que me dé. Y si le fijé qué valor quiero que me dé y luego mido cuánto me está dando, por comparación entre lo que yo estaba buscando y lo que me viene dando el indicador, voy a ir estableciendo color rojo, amarillo o verde. ¿Qué es esto de color rojo, amarillo o verde? Para que nos ubiquemos. ¿Por qué se semaforiza? O sea, se semaforiza para que yo no tenga que estar permanentemente alerta del resultado de todos los indicadores. Es lo que se llama la administración por excepción. Todo este tema de la semaforización, si bien se lo atribuyen Kaplan y Norton cuando armaron la historia esta del tablero de control o del cuadro de mando integral, etcétera, etcétera, toda la teoría de la administración por excepción es de mediados del siglo pasado. Entonces, esto se basa sobre la administración por excepción. ¿Qué es esto de administrar por excepción? Solo le voy a dar bolilla a aquello que se sale de control, pero lo que está medianamente controlado no me ocupo. ¿Por qué es esto? Porque ningún gerente se podría estar ocupando todo el tiempo de todos los problemas. Fíjense que, ¿por qué creen ustedes que el tablero de control se llama tablero de control? El tablero de control es un conjunto de indicadores semaforizados. Tengo una serie de indicadores que me van diciendo cómo viene mi gestión y están todos semaforizados. Amarillo, rojo, verde. ¿Sí? Es un tablerito, como si en la pantalla yo viera varios indicadores y al lado pintaditos de colorado, de verde o de amarillo, según el estado en el que estén. Pregunto, ¿saben por qué se llama tablero de control? No, yo ni idea. Bueno, ¿alguna vez subieron a un avión y vieron la cabina o la vieron en la tele o en una película, la cabina del piloto de avión? El piloto de avión, si ustedes ven toda la cantidad de relojitos, palanquitas, indicadores y demás, yo por lo menos, cuando he visto eso en una cabina de un avión, digo, si este tipo tiene que mirar todos estos indicadores antes de arrancar o durante el vuelo, no llegamos, porque son tanta cantidad de indicadores, es imposible tener visión y cabeza para saber si todo está en orden. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El piloto de un avión solo le da bolilla a aquellos relojitos, indicadores y demás para los cuales salta una alarma sonora o alarma visual, de alguna lucecita que se prende. Con esa misma lógica se estableció el nombre de tablero de control. Es decir, un gerente tiene infinidad de cosas de las cuales ocuparse en lo largo del día.
Si se ocupa de todas, en realidad va a terminar todo su día y recién se ocupó de las primeras 5. Y todas las otras le quedaron sin mirar. Entonces, bajo esa lógica, se arma un tablero con varios indicadores para saber por dónde va y esos indicadores se semaforizan, o sea, se les hace pintar de un determinado color y prender una alarma de determinado color para decirle por acá vas bien o por acá vas mal. Entonces, ¿qué es esto de semaforizar? Entonces, se establece el indicador. Vamos a ver que hay más cosas para ver de esto, pero las vamos a reflotar el jueves. Se establece el indicador, se fija el valor deseado, al cual se le suele llamar ratio, ¿sí? Y se fijan valores, entre paréntesis, de tipo semáforo, para cada posible valor del indicador. Ejemplo, nosotros nos habíamos planteado que este indicador, nosotros queríamos que este indicador nos diera 1,11. Entonces vamos a decir, si el valor del indicador es mayor, después vamos a hablar de esto, pero vamos a ponerlo así, mayor o igual que 1,11, ¿de qué color les parece que debería pintarse el resultado? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Sería alarmante? Verde, sería bueno. Muy bien, esto sería verde. Nombre, Constanza. no te conocí la voz. Sí, está entre 1, está entre 1 y 1,09, perdón, 1,10, ¿de qué color lo pondría? Amarillo. Amarillo. Porque no estoy logrando el objetivo, pero por lo menos estoy vendiendo lo mismo que el mes pasado, no están bajando mis ventas, ¿correcto? ¿Quién dijo amarillo? Yo, Fernando. Fernando. Yo no les voy perdiendo la noción de la voz. Y si me diera, ¿en qué caso me tendría que dar rojo? En el caso que sea menor a 1 el valor que tengas. Abajo de Exactamente. Si es menor a 1, entonces lo pongo en rojo. Ahora bien, ¿se va entendiendo lo que significa semaforizar un indicador? Yo también podría haber puesto acá mayor a 1,09 y ya lo podría poner en un verde. Porque, a ver, está bien, no sé si voy a llegar al 1,11, pero podría perfectamente ser más optimista y decir, bueno, mientras esté en 1,09 no me ocupo. ¿Sí? Cuando esté entre 1 y 1,08, lo mantengo en amarillo. Y recién en el menor que 1 le pongo rojo. Es decir, las escalas que uno elija para pintarlo de verde, de amarillo o de rojo, depende de cada gerente, ¿correcto? Del nivel de ansiedad o de importancia que le dé a un determinado indicador. No hay una regla fundamental para saber cuándo lo pongo en verde, cuándo en amarillo y cuándo en rojo, ¿correcto? Sí, si yo les diera, supónganse que yo en el examen, que sé que ustedes dicen, ¿y cómo me lo va a preguntar? Supónganse que yo en el examen les doy esto, o sea, les digo, la planificación me decía que el indicador me tenía que dar 1,11. ¿Qué colores le pondría a esto? Y ustedes estarían en condiciones de ponerme, el de arriba es verde, el del medio es amarillo y el de abajo es rojo. ¿Se entiende? Profe, hablando de eso, ¿no tiene modelos de parcial para que vayamos practicando? Han subido los casos prácticos de parciales de todos los temas.
Sí, sí, pero que combinen todos para practicar el tema del tiempo. Ah, no, 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 no. No, de eso no, porque en eso estamos haciendo historia junto con ustedes, chicos. En eso, viste, tenemos un solo cuatrimestre de backup. Ah, listo, no hay drama. Muchas gracias igual. No, no, está bien, te entiendo perfecto, pero viste, es todo un tema, el tema de la práctica del tiempo, porque casi que la vamos haciendo juntos, viste. Es, por eso, ¿te acordás que habíamos hecho test de autoevaluación? Lo que sí puedo armar es test de autoevaluación y se los voy subiendo como para que vayan practicando y se midan ustedes el tiempo. Eso sí, podemos prepararlo, ¿sí? Pero modelos de exámenes anteriores, no, difícil porque una cosa eran presenciales y otra cosa son virtuales, ¿viste? Bueno, ¿se entendió de qué hablamos cuando hablamos de semaforización y ese tipo de cosas? ¿Hasta acá vamos bien? Ahora bien, otra cosa, este tema de la semaforización no siempre es verde, amarillo o rojo, ¿eh? Vamos a aclarar acá que la escala de colores puede ser de 5 colores diferentes, ¿sí? O sea, podría tener un verde, un verdecito, un amarillo fuerte, un amarillo claro, un naranja, un rojo, ¿sí? O sea, depende de cómo cada uno lo quiera diseñar. En esto es un tema de diseño y de cómo uno se siente cómodo viendo, valga la redundancia, visualmente dónde está parado. Entonces, claro, está claro el tema de mi indicador es algo que indica algo. Si son de gestión, los tengo que poder usar en estas distintas etapas. No es lo mismo usarlo como relevamiento que como control. ¿Y qué es esto de semaforizar? Con una aclaración adicional referido a esto de relevamiento y control, que es lo siguiente. Cuando uno empieza con el uso de indicadores, cuando se empieza con el uso de indicadores, es muy difícil diseñar los indicadores. A ver, hay indicadores de gestión, que ahora lo vamos a ver. Hay indicadores de gestión que provienen de información contable. Esos indicadores que provienen de información contable y que les mostré que ustedes tienen ya subido en la carpeta un Excel con varias fórmulas de esos indicadores típicos, eso no hay drama porque ya la técnica de análisis de estado contable está más que generalizada, más que probada, entonces esos indicadores son recontra conocidos y no hay problema. Pero cuando uno arma indicadores nuevos, indicadores de gestión, no es fácil armarlos. Entonces, tampoco es fácil fijarles un valor objetivo. Entonces, a veces, en una implementación, se diseñan los indicadores, se los calcula en modo relevamiento durante 2, 3, 4 periodos, y una vez que veo cuánto viene valiendo ese indicador en los últimos 3 o 4 periodos, recién ahí le fijo un valor objetivo. Entonces digo, a ver, si el indicador viene siendo de 0,9, 0,92, 0,93, 0,91 y yo quiero subirlo, puedo fijar como objetivo un 0,95 para el cuarto periodo, o si lo quiero bajar, puedo fijar como objetivo un 0,9 para el cuarto periodo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no siempre se arranca planificando el resultado esperado del indicador. Muchas veces en la vida real se trabaja varios meses varios periodos, midiendo el resultado de los indicadores en modo relevamiento. Después recién le fijo un valor esperado y después recién le establezco los controles. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Les iba a agregar una cosa, pero no, seguimos más. Vamos a las filminas, las vamos a recorrer rápidamente y nos vamos a detener
Ustedes después la miran completa y nos vamos a detener en 2 o 3 aclaraciones que quiero hacer. La gran mayoría de los indicadores que se explican en esta filmina son indicadores de balance. Repito lo que dije hace minutos. Los indicadores pueden provenir de información de balances o pueden provenir de indicadores que armo yo. Si son indicadores de los de balances, hay como fórmulas preestablecidas y maneras más o menos de acuerdo a quienes lo usan, de cómo interpretarlas. Entonces, gran parte de estas filminas tienen que ver con esos indicadores que provienen de balance. Pero los ejemplos, digamos, que están ahí, provienen casi todos de balances. Pero las explicaciones de lo que hay que hacer son útiles, tanto para indicadores que provienen de información de balances, como que provienen de otro tipo de informaciones, tal como lo dice esta filmina. O sea, yo puedo armar indicadores que tengan su origen en la contabilidad, que tengan su origen en un CRM, o que tengan origen en otras actividades de la empresa. Y ven lo que está escrito en rosado, si requiere de diferentes técnicas de análisis, no. No requiere de diferentes técnicas, simplemente que tiene otro contenido. ¿eh? Y también puedo utilizar información generada fuera de la empresa. Fíjense que uno de los ejemplos que les di, costos míos versus los costos de la competencia. O sea que se puede perfectamente. Ahora, todo lo que voy a explicar ahora voy a usar, casi siempre voy a usar ejemplos de balance porque son más fáciles de entender. Porque después los indicadores que uno arma específicos para medir algo puntual de la empresa son de tal variedad que a veces son de difícil uso como ejemplo. Bien, acá que les dice que cuando yo analizo información de origen contable, generalmente la voy a analizar desde por lo menos 2 dimensiones. Por un lado, la información de tipo financiera y por otro lado, la información de tipo económico. La información de tipo financiera, ¿de dónde creen ustedes que sale? ¿Del estado de resultados o del estado de situación patrimonial? Lo pregunto. Ahí, aquí. La información de tipo financiera. Si yo tengo que analizar un balance, la información de tipo financiera, ¿la miro en el activo, pasivo y patrimonio neto o la miro en el estado de resultados? El activo, pasivo, patrimonio neto. Exactamente, exactamente. ¿Nombre de quien respondió? Luciano. Luciano, muy bien, Luciano. Y la información de tipo económica, ¿de dónde va a salir? Del estado de resultados. Ahora, si en vez de estar pensando en información, cuando yo pienso, perdón, en información de balance, puedo estar pensando en un balance ajeno o puedo estar pensando en el balance propio. A ver, si estoy pensando, si quiero armar indicadores con el balance de mi competencia, la única información que tengo de mi competencia, salvo que haya hecho espionaje industrial, es a través de sus balances. Entonces estos indicadores se sacan de esa información. Ahora, si yo quiero sacar información del tipo contable de mi propia empresa, no necesito esperar a que el balance esté cerrado. Y estos mismos indicadores que recorre esta filmina los podría calcular perfectamente a partir de un balance de sumas y saldos o a partir de los mayores, las cuentas de mayor de la empresa, ¿sí? O sea, no necesito esperar a cerrar el balance. Eso es lo que quiero que les quede claro. Tienen la misma utilidad calculado con información interna que sale del balance de sumas y saldos o de las cuentas de mayor, que calculado de un balance cerrado de un tercero. Aquí les habla de que cuando yo analizo esa información tengo que tener en cuenta la evolución, tengo que tener en cuenta la situación y tengo que tener en cuenta la tendencia.
decir, yo mido el indicador y digo cómo estoy. Y estoy en tal número. Bien, pero ¿cómo venía estando? Y vengo mejorando. Bueno, ¿y cómo espero seguir? ¿Voy a seguir mejorando o voy a empeorar? Eso es básicamente lo que significa tener perspectivas de evolución, de situación y de tendencia. Por otra parte, nos dice que yo voy a analizar la situación de tipo financiera de corto y largo plazo y económica. ¿Cómo la voy a analizar? La evolución, cómo estoy hoy y la tendencia. Y por otra parte me dice, yo cuento con diferentes herramientas de análisis. Herramientas de tipo vertical, herramientas de tipo horizontal e indicadores. Aquí nos habla de las herramientas de tipo vertical, de las herramientas de tipo horizontal y de los indicadores. Yo hoy me voy a centrar en los indicadores porque es en lo que estamos. ¿Sí? Nos dice de dónde sale la información, nos habla de la estructura de financiamiento, que hoy no la vamos a trabajar, y nos habla de el tablero de comando y el balance scorecard, que puede haber indicadores usuales o indicadores ad hoc, la conceptualización, el tipo de indicadores, las reglas para su construcción, y si se puede utilizar la información tal cual sale de los sistemas o si tiene que ser adecuada, o si hay que adecuarla, y sabemos que hay que adecuarla. ¿Correcto? Cualquier indicador, tanto los usuales como los que yo arme específicamente para algo que yo quiera medir, tengo que tener en cuenta de qué se trata, qué tipo de indicador es, reglas para construirlo y que tengo que adecuar la información. Tener cuidado en adecuar la información de determinadas maneras. Los tipos de indicadores, según el origen de la información, son indicadores contables u otros indicadores de gestión, y según sus componentes, hablamos de indicadores que comparan elementos estáticos, indicadores que comparan elementos dinámicos, o indicadores que comparan elementos dinámicos con estáticos, y ya voy a explicar qué es esto. ¿Vamos bien hasta acá? Empezamos con las generalidades de los indicadores. Voy a llevar este contenido de esta filmina, lo llevo a nuestro Excel para que lo expliquemos con ejemplos. Me está diciendo, sabemos que un indicador, ya vimos el significado, para qué lo uso, etcétera, etcétera, eso lo vimos en la otra hojita de este Excel. Ahora, ¿cualquier cociente puede ser un indicador? ¿Qué pregunta? Si yo hago el siguiente cociente y digo cantidad de bombitas de luz dividido cantidad de máquinas de la empresa, ¿es un cociente? No, no son homogéneos. No importa, pero digamos, ¿es un cociente? Sí, como ser un cociente es, depende de Sí, la persona que lo haga. pero ¿es un indicador? No. No, no me indica nada. A eso se refiere este tema de significado y este tema de utilidad. ¿Sí? Para que sea un indicador tiene que ser útil. ¿Me sirve de algo saber qué cantidad de bombitas de luz hay con relación a qué cantidad de máquinas tiene la empresa? No me sirve de nada. Entonces, ¿es un cociente? Sí. ¿Es un indicador? No. Entonces, ¿cualquier cociente puede ser un indicador? No. Cociente que resume información que me es útil para la gestión, ya sea para planificar, para organizar, para dirigir o para controlar. ¿Correcto? ¿Qué es esto de selectivo? O sea, por un lado, lo necesario lo acabamos de decir, pero ¿qué es esto de selectivo y necesario? Tengo que tener armados
50 indicadores para llevar adelante mi gestión? ¿Qué les parece? Si estamos hablando de que todo esto viene de la idea de la administración por excepción, viene de la idea que les contaba del piloto, viene de la mano de la idea de la semaforización. ¿Es lógico que alguien pretenda manejar 50 indicadores? ¿Qué pregunta? No, buscará los más necesarios para su actividad. Exactamente. Por eso habla de que hay que ser selectivo y solo manejar aquellos indicadores que se entiendan que son necesarios para la gestión. Acá se aplica mucho esa famosa frase que han escuchado por ahí de menos es más. Justamente, si tengo que trabajar con excepción, me pongo 50 indicadores y de golpe los 50 se me pusieron colorados. Me tengo que pegar un tiro, ¿no? Entonces, hay que ser selectivo, hay que tener los indicadores solo necesarios y no es de buen administrador jactarse de decir, yo todos los meses calculo 50 indicadores. Si uno calcula 50 indicadores es porque está midiendo un montón de cosas que no le sirven a nadie. ¿Correcto? Entonces hay que ser selectivo y solo los indicadores necesarios. ¿Qué es esto de vinculación con capacidad para control cruzado? Cuando yo arme algún indicador, tengo que tener cuidado en tener otro indicador que me sirva de complemento para no, para que el resultado de un indicador no me tape algo que está complicado ahí adentro. Por decir algo, fíjense que, a ver cómo lo puedo ejemplificar. Se me fue de la cabeza el ejemplo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a suponerle que yo tengo un indicador que dice cobranzas dividido ventas. Por decir algo, ¿no? No sé si me va a salir el ejemplo, pero creo que me van a entender. Yo tengo cobranzas dividido ventas. ¿Sí? Y yo quiero, el ratio que estoy esperando es cobrar el 60% de la venta. ¿Sí? Considero bueno cobrar el 60% de la venta, por decir algo. ¿Sí? Entonces yo lo mido en la realidad, yo lo mido y tengo cobranza sobre ventas, que es un 0,6. Creo que me está yendo bárbaro, porque me está dando lo que yo esperaba, o me está dando un 0,7. Ahora, puede estar pasando que estoy vendiendo poco. Disculpen. Puede estar sucediendo que estoy vendiendo mucho menos de lo que esperaba vender. Entonces no me dice nada que esté cobrando más que lo que esperaba. Porque no sería ningún logro si en realidad estoy vendiendo nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es el mejor ejemplo, ya les voy a conseguir, ya les voy a armar un ejemplo mejor de esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es, a veces, como los indicadores son cocientes, lo que yo pongo en el numerador se compensa con lo que pongo en el denominador, yo creo que estoy teniendo el resultado esperado, y resulta que si analizo por separado el denominador o analizo por separado el numerador, me encuentro con que por más que me esté dando lo que yo esperaba, no es positivo lo que está pasando. ¿Se entendió la idea de lo que estoy queriendo decir con eso? Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Qué es esto de la economicidad de información? Dice generada por los procesos. Dijimos, el indicador es un cociente entre algo y algo. Ahora, supónganse que las cobranzas
las tengo distribuidas en cobradores que van, voy a decir una gilada porque eso hoy no se puede hacer, pero es un ejemplo burdo para que me entiendan la idea. Supónganse que la cobranza se realiza casa por casa con una serie de personas que van presionando para que la gente pague. El recibo se hace a mano, en papel, y cada cobrador de cada localidad del país manda esos boletitas, esos recibos de cobranza, los manda en el bolsín del correo una vez al mes. Llegan a la casa central y me lleva 10 días pasar a una planilla la cobranza de todas las personas que me mandaron los cobros que se hicieron a lo largo del país. Lleva 10 días hacer eso, imagínense. Terminó octubre y yo recién ahora, a mediados de noviembre, estaría sabiendo cómo me fue en la cobranza de octubre. Y para mucho no me sirve esa información, porque yo estoy teniendo que invertir un montón de tiempo y esfuerzo en conseguir un dato para armar un indicador. Entonces, la moraleja va para dos lados. Yo debería utilizar en la generación de mis indicadores información que sale fácilmente de la propia gestión de los procesos. Y a la vez, si yo necesito un dato para armar un indicador y para gestionar mis cobranzas, y resulta que mis procesos me dan esa información en forma tardía, tendré que revisar mis procesos y, por ejemplo, a estos cobradores darles una tablet, que el recibo se genere en forma online, que se lo manden al cliente no en papel, sino que se le digan, bueno, me das tu celular y te lo estoy enviando ya a tu celular, y de esa manera va alimentando online la información. Porque no es de buena gestión tener indicadores que para poder completar el numerador y el denominador que conforman el indicador me tenga que pasar un montón de días procesando un montón de información, sino que tiene que ser información que salga propiamente de los procesos. ¿Se entendió hasta acá? Bien. ¿Y qué es este tema de la homogeneidad? Quiere decir que tengo que tener cuidado con qué pongo arriba y qué pongo abajo. Y a eso se refiere generalmente el famoso tema de, vieron que acá abajo dice, ¿se puede utilizar la información tal cual se expone o debe ser readecuada? A eso se refiere el tema de las diferentes adecuaciones. Por ejemplo, un problema de la homogeneidad tiene que ver con el tiempo. ¿Qué significa esta homogeneidad en el tiempo? Si yo estoy hablando de información del año 2019, es complejo compararla con información del 2020. Tener cuidado en ese tipo de comparaciones. Tener cuidado que estén referidas al mismo tiempo. Salvo que yo esté queriendo comparar las ventas de enero del 2020 con las ventas de enero del 2019. ¿Correcto? Si no, me va a quedar cruzada, o sea, me va a quedar chingado el indicador. El otro tema que tiene que ver con el periodo, un segundo, por favor. Estoy en una llamada de trabajo. ¿Podés pasar dentro de un rato? En media hora termino. Dale. Disculpen, por ejemplo, si yo estoy comparando para saber si crecieron mis ventas, no debería poner en el numerador ventas mensuales y en el denominador ventas semestrales. Sí podría poner en el numerador ventas mensuales y en el denominador ventas semestrales si quisiera saber cuánto representa la venta de un mes con respecto al semestre dentro del cual está incluido ese mes. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado que sean homogéneos los elementos que estoy comparando. Ay, ¿podés repetir el ejemplo, por favor? ¿Cuál de los dos? El de recién, el del periodo. Sí.
El periodo, ¿qué digo? Si yo voy a tener en el numerador información mensual, la lógica sería que en el denominador también tenga información mensual, salvo que lo que esté queriendo medir es cuánto representa esa información mensual en el total de un año, o cuánto representa esa información mensual en el total del semestre. El ejemplo que daba es, si yo tengo en el numerador las ventas mensuales, y en el denominador, perdón, si quiero medir el incremento de las ventas, si lo que estoy buscando es medir el incremento de las ventas, no debería comparar ventas mensuales con ventas semestrales. Ahora, si estoy queriendo medir participación relativa de las ventas de un mes en las ventas de todo el semestre, sí puedo comparar venta mensual con venta semestral. ¿Ahí quedó claro? Sí, ahí sí, gracias. No, pues nada. En el tema de moneda, si en el numerador pongo dólares, en el denominador pongo dólares. Si en el numerador pongo yenes, en el denominador pongo yenes. Salvo que el objetivo sea medir la relación dólar-yen o la relación peso-dólar. De lo contrario, tengo que ser cuidadoso con la moneda que estoy poniendo. Pero también en la comparativa de moneda tiene que ver lo que vimos de moneda de presupuesto. Tengo que ver si hubo inflación, o sea, si voy a comparar crecimientos o decrecimientos monetarios, tengo que tener cuidado en ajustar los elementos por inflación o por cambio en la política de valores corrientes o por cambio en el proveedor que contraté. Ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Supongamos que digo, si quiero medir la eficiencia en bajar gastos, supónganse que quiero medir la eficiencia en bajar gastos. Y yo comparo gastos de octubre 2020 con gastos octubre. Si yo voy a comparar cuánto gastaba de un determinado concepto en el 19 versus cuánto gasto de ese mismo concepto en el 2020, yo lo que digo es, ojo, eh, puedo haber cambiado de proveedor. Entonces, probablemente cambié de proveedor porque el nuevo proveedor me cobra más barato. Y a lo mejor me cobra más barato, pero físicamente usé más de ese concepto. Entonces, si hago una comparación monetaria, me tomo el trabajo de ajustar por inflación, me tomo el trabajo de ajustar el dólar, etcétera, etcétera, y resulta que en realidad lo debería haber comparado por consumo físico, porque como en el medio tuve un cambio de proveedor, no me sirve ninguna comparación monetaria, sino que debería comparar cuánta cantidad usé de un determinado concepto versus cuánto uso ahora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces sirve un indicador calculado con valores monetarios y a veces lo tengo que complementar, como dice acá del control cruzado, lo tengo que complementar con un indicador de consumo físico. ¿Vamos bien hasta acá? Como título, no siempre monetizado o monetizarlo correctamente. O sea, ajustando por inflación, ajustando por política de precios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Otro de los conceptos es según sus componentes. Según los componentes estáticos o los componentes dinámicos. Este sí me interesa que ya se vayan hoy sabiéndolo, porque así estamos casi recorriendo todos los conceptos de
de homogeneizar. Esperen que antes de ver este de según los componentes estáticos o dinámicos, vamos a poner acá según la forma de medir el contenido. Ejemplo, si yo saqué la información de la contabilidad y quiero comparar ventas dividido cuentas a cobrar, ya van a ver que está mal armado por lo que viene a continuación, pero no importa, para que vayamos agregando adecuaciones. Si yo voy a comparar ventas dividido cuentas a cobrar, pregunto, en un balance, ¿las ventas están expuestas con el IVA incluido o sin el IVA incluido? Ventas, sin IVA. Exacto, las ventas ponen sin IVA. ¿Y qué pasa con las cuentas a cobrar? La cuenta corriente de lo que me tiene que pagar mi cliente, ¿está con IVA o sin IVA? Es así con IVA. Se ponen con IVA. Entonces, algo voy a tener que hacer si necesito hacer ese indicador, que se llama rotación de créditos, no importa cómo se llame, pero lo tengo que adecuar, ¿eh? Debo adecuarlo. Debo adecuar el numerador al denominador o viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Le invento un IVA a las ventas, entonces, claro, ventas por 1.21, que es el IVA, dividido las cuentas a cobrar tal cual como vienen, o al revés, a las ventas las dejo sin IVA y le quito el IVA a las cuentas a cobrar, ¿se entiende? Esto también es una adecuación importante para hacer. Y ya van a ver que está mal armado por el cuentas a cobrar. Ahora sí vamos al tema de los componentes estáticos y los componentes dinámicos. Componentes estáticos surgen de las denominadas cuentas de saldo. Cuentas de saldo o estáticas. Las cuentas de saldo o estáticas, ¿qué son? Las que muestran las cifras a una fecha, pero no dicen nada de lo que sucedió en un periodo. En cambio, los dinámicos son todo lo contrario, ¿eh? Pero previo a una aclaración, ¿de dónde salen las cuentas estáticas? Del estado de situación patrimonial. Recuerden que dijimos, yo estoy dando ejemplos que salen del balance, pero sirven también para los indicadores ad hoc. En cambio, los dinámicos elementos dinámicos surgen de las cuentas de acumulación o dinámicas. Ya pongo el ejemplo, muestran una cifra a una fecha determinada, pero dicen todo lo que sucedió en un determinado periodo. Y estas cuentas salen del estado de resultados. Voy a poner ejemplos. Supongan que armamos vamos a armar una cuenta caja. Si acá armo una cuenta caja, ¿qué voy a tener en la cuenta caja? En algún momento puse 10.000 pesos, en otro momento saqué 5.000, en otro momento puse 1.000.000,
Y así sucesivamente fueron sucediendo cosas de ambos lados de la cuenta, y en un determinado momento quiero tirar la línea y digo, al cierre tengo un saldo de 10.000. ¿Sí? ¿Yo qué leo de una cuenta de saldo? Veo un balance de situación patrimonial y digo, tengo en caja 10.000 pesos. ¿Pero qué pasó durante todo el periodo? Y no sé qué pasó durante todo el periodo. Podría haber pasado lo siguiente, y haber tenido simplemente un solo movimiento, la cuenta caja, y tener de saldo 10.000. Y no tengo idea de lo que pasó durante todo el periodo. Esos son cuentas de saldo. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera una cuenta de acumulación? Por ejemplo, la cuenta ventas. La cuenta ventas, como es una cuenta de resultados, solo nació para tener anotaciones del lado derecho, es decir, en el haber. Si tengo 10.000, tengo otros 20.000, y así sucesivamente. Voy teniendo cosas de un solo lado, y en un determinado momento, al cierre, me dice que lo que tengo son 100 millones, yo sé que no solo al cierre tengo 100 millones, sino que a lo largo del año se fue acumulando y fue generando un total de 100 millones. ¿Se entiende lo que es un componente estático y un componente dinámico? Ahora bien, ¿cómo me sirve esto para los indicadores? ¿Cómo uso esto en el armado de indicadores? Voy a tener indicadores que comparan estático contra estático. O sea que en el numerador tienen un elemento del tipo de saldo y un elemento de tipo de saldo también en el denominador. Ya voy a poner ejemplos. Tengo otros que son de tipo, que comparan un elemento dinámico con un elemento dinámico. En ambos, lo que tengo que tener en cuenta es todo lo que ya expliqué. Tienen que ser homogéneos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un elemento dinámico comparado con un elemento estático? En ese caso, se debe dinamizar el componente estático. Entonces, lo que voy a tener en este caso, voy a tener la siguiente fórmula. El dinámico queda como está, pero el estático se debe calcular promedio. Cuando digo que se calcula promedio, si estoy hablando de un balance de terceros, aquí tendré que poner, por ejemplo, vamos a suponerle que en un estático, un típico indicador estático es el índice de liquidez. El índice de liquidez yo comparo activo corriente dividido pasivo corriente. Esto tienen en la filmina, después lo miran. En un dinámico yo podría tener un índice de margen bruto. En ese índice de margen bruto yo tendría utilidad bruta dividido ventas. Y no tendría ningún inconveniente porque tengo la utilidad que se fue generando a lo largo del ejercicio dividido las ventas que se fueron generando a lo largo del ejercicio. Ahora, si yo acá, en el dinámico, estuviera comparando ventas dividido cuentas a cobrar, como vimos antes, lo que debería hacer acá es lo siguiente. Yo debería tener este indicador, debería armarse de la siguiente manera. Es cuentas a cobrar promedio
de un balance de terceros, el promedio solo me permite tener las cuentas a cobrar al inicio del ejercicio más, disculpen, más las cuentas a cobrar de cierre, dividido ¿cuánto? En promedio, y solo tengo dos valores, las tendría dividido 2. Si estuviera viendo cuentas, estuviera viendo información de adentro de mi empresa, ese promedio lo puedo armar con la cantidad que yo tengo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que son diferentes tipos de adecuaciones que es importante tenerlas en cuenta a la hora de armar un indicador. Entonces, repasando rápidamente, todo el tema de herramientas de gestión es algo que tienen que leer ustedes con un material que entre hoy y mañana yo les subo. Todo el tema de control de gestión tiene que ver con estos temas generales que ya hemos empezado a ver y que ya casi que los recorrimos todos, pero nos falta un montón de detalles. Luego, en el armado de indicadores, tenemos que tener en cuenta qué es un indicador, etcétera, etcétera, cómo se semaforiza y demás, y cómo va a parar a un tablero de control o a un cuadro de mando integral, que todavía no vimos de qué se trata y que lo tienen en ese PDF y sería importante que lo lean antes del jueves. Y por último, todos los tipos de adecuaciones de información que es importante considerar a la hora de armar un indicador. Entonces, para el jueves, traten de tener leído del material de la carpeta, deberían tener leído el de tratamiento del estado de resultados, el del análisis de DuPont y fundamentalmente el PDF del cuadro de mando. Nosotros vamos a hacer hincapié en la fórmula de DuPont y en el tratamiento del cuadro de mando, pero solo en el final de ese cuadro de mando, no en todos los pasos a seguir para armarlo. Recuerden que si están estudiando el cuadro de mando, a la vez ya están estudiando dos de los grandes temas de las herramientas. Ya me pasé 3 minutos de las 5, yo me quedo si hay consultas, pero si deben irse, no tengo ningún inconveniente. ¿Se entendió más o menos todo el tema de control de gestión e indicadores? Sí, se entendió. Bien. Saben que tienen, ya está abierto el foro, para que empiecen a hacer las consultas que necesiten, ¿no? ¿Algo que me quieran preguntar de esto? El parcial es según la fecha del cronograma, ¿no? Sí, por lo menos no ha habido modificaciones. Sí, me llamó la atención que me decía Marisa que le insistían mucho con que le subiéramos la fecha, digo, pero desde el 28 de septiembre que están subidos los cronogramas. Así que no sé, quizás no lo habían visto, no sé. Bueno, gracias, profe. Por nada, Hasta el jueves. gracias a ustedes, nos vemos el jueves. Acuérdense que el miércoles cierran con Marisa, el jueves conmigo y el otro miércoles vemos cosas que hayan quedado sin trabajar. Bueno, los despido entonces, que tengan buena semana y los veo el jueves. Acuérdense de usar el foro.